Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos meditando una vez más en la preciosa palabra del Señor, de Dios nuestro Elohim. Hoy vamos a entrar a un nuevo tema. Estamos hablando de los héroes de la fe, estamos hablando de la vida de Moshe. Cómo Moshe está señalando, como todos los profetas, a Hamashiach. Todos los Navín señalan a Hamashiach, toda la palabra señala a Hamashiach. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente cuando dijo que de él habían escrito Moshe y los Navín. De él escribieron todos ellos, toda la palabra en el Tanakh, desde Bereshit hasta Malaquías en nuestra Biblia. Reina Valera o hasta segunda de Crónicas en la Biblia, en el Tanaj hebreo, hablan de Hamashiach, todo señala a Hamashiach, todo le habla, nos muestra al Señor. Y hoy vamos a continuar meditando en esa preciosa palabra del Señor que es allí en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Hoy vamos a estar hablando que ya creo que en todo caso, aquí ya en algunas partes sale el título del el mensaje que vamos a estar compartiendo hoy es señales de la soberanía de Hashem. Rana Sefardayim. Amén, Rana Sefardayim, o sea que aquí vamos a ir mirando, y esto está basado en el libro de Shemot, o libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 1 al 15, en nuestra Reina Valera, o capítulo 7, 26 al 29, y del 8, del 1 al 11, en el Tanakh hebreo. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, nosotros estamos basados aquí en la lectura en la Reina Valera. Te queda fácil allí estar tú mirando en el texto bíblico lo que dice la palabra del Señor allí en la Reina Valera. Y para aquellas personas que utilizan el Tanakh hebreo, entonces también recuerda lo que dice aquí es en el Tanakh hebreo. Voy a cerrar aquí, gloria a Dios. Nos habla allí en el capítulo 7 del Tanakh hebreo, desde el 26 hasta el 29, y luego capítulo 8 del 1 al 11. Pero en la Reina Valera es capítulo 8 del 1 al 15. Amén, gloria a Dios. Entonces hoy vamos a estar hablando de las señales de la soberanía de Hashem, y vamos a hablar de las ranas, de los Sefardayim, los Sefardayim o ranas, y vamos a ir mirando. Vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos va a enseñar a través de este capítulo, a raíz de lo que vamos a meditar en este capítulo de Shemot. Amén, gloria a Dios. Y yo voy a estar mirando el primer punto que vamos a tocar es: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 1. Gloria a Dios, capítulo 1. Estamos hablando de la Reina Valera, o el capítulo, versículo 1 del capítulo 8 de la Reina Valera, o el versículo 26 del Tanaj hebreo. Amén. Yo voy a referirme exclusivamente a la Reina Valera, que es la que nosotros estamos utilizando, pero las personas que por alguna circunstancia leen el Tanaj hebreo, entonces, o la Torá, allí pueden ver entonces a partir del capítulo 7, versículo 26. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces yo me voy a estar basando en los versículos y el capítulo de la Reina Valera, que es la Biblia que nosotros utilizamos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el capítulo 1 de Shemot, el versículo 1 de Shemot, capítulo 8, bendito sea el nombre del Señor, Baruch Hashem. Dice: entonces Hashem dijo a Moshe: entra a la presencia de Faraón y dile: Yahweh ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén, gloria a Dios. Entonces el primer punto: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué es lo que hemos venido nosotros hablando? Hemos venido diciendo que Faraón es tipo de Satanás.
y que el pueblo de Israel es tipo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la Kehila de Hamashiach. Aquí yo quiero ser muy enfático en lo que estamos hablando. Aquí nosotros hablamos de iglesia o de Kehila. Aquí nosotros no nos interesa cómo lo llamas tú, si tú lo llamas iglesia o si tú le llamas Kehila, si tú te congregas en una iglesia cristiana o tú te congregas en una Kehila mesiánica. Aquí nosotros no entramos en conflicto por esta causa. Hay personas que tienen conflicto que si se le dice de una manera u otra. Yo les estoy hablando como a cristiano y te estoy hablando como a mesiánico. Nosotros simplemente somos siervos del Dios Altísimo, somos discípulos de Hamashiach, de Cristo, el Talmidín de Hamashiach, eso es lo que somos, simplemente discípulos. Aquí no hablamos de movimientos religiosos, ni predicamos movimientos religiosos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo, a Hamashiach, y este crucificado. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros predicamos el mensaje del evangelio del reino, la de Sura, del Malchut Hashem. Eso es lo que predicamos nosotros. No nos interesa predicar absolutamente nada. Si tú predicas una iglesia o si tú predicas una Kehila, ese es tu problema. El nuestro es que predicamos al que murió allí en el madero, en el ex, en la cruz del Calvario, en el ex, en el Gólgota. Amén, gloria a Dios. Entonces, el primer punto, el Señor le está diciendo a Faraón a través de Moshe y de Aarón. Recuerda que el Señor le dice a Moshe, tú serás como Dios delante de Faraón y Aarón será tu profeta. ¿Qué le está diciendo el Señor? Tú vas a ser mi representante en la tierra. Tú vas a hablar en mi nombre. La palabra que tú digas es mi palabra. Tú no vas a decir absolutamente nada diferente a lo que yo te estoy ordenando. Lo que yo te digo que hagas, eso harás. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que tendría que hacer Moshe, era hablar la palabra de Adonai, la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Primeramente, Dios ha puesto la palabra, la de Bar en nuestra boca. Él dice, abre tu boca que yo la llenaré. Es cuando nosotros dejamos que sea la palabra de Dios la que llene nuestra vida y nosotros prediquemos el mensaje de la palabra. Recuerda, estamos diciendo, no nos predicamos nosotros a nosotros mismos. No estamos predicando una religión, no estamos predicando un movimiento religioso. Estamos predicando a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Hamashiach. Y cuando Él dice, abre tu boca que yo la llenaré, es decir, come mi palabra. ¿Te acuerdas lo que le dice el Señor a Ezequiel? El Señor a Ezequiel le dice, toma, come de este rollo, come de este libro, aliméntate de este libro, te endulzará el paladar, pero te amargará el vientre. Y no solamente se lo dijo allí a Ezequiel, sino también a Yohanan, allí en la isla de Patmos. Juan recibió el libro y el Señor le dijo, come el libro. ¿Sabes por qué debemos comer de este libro? Porque la palabra del Señor dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, toda debar que sale de la boca de Hashem, vivirá el hombre. Esa es la palabra de fe que predicamos. Nosotros no predicamos absolutamente nada. Y aquí el Señor le está diciendo a Moshe, tú dirás mi palabra, tú serás Dios para Faraón. ¿Sabes lo que era Faraón? ¿Sabes lo que se sentía Faraón? No, sabemos que ya lo ponemos, es un tipo de Satanás. ¿Sabe qué se sentía Faraón? Faraón se sentía Dios. Satanás se sentía Dios. Satanás también se ha sentido Dios, ha querido ser igual a Dios. Satanás dijo, me subiré a las estrellas, me sentaré en el trono y seré igual a Dios. Él ha siempre querido ser igual a Dios, a Hashem. Pero no podrá. Eso era lo que Faraón se creía, Dios. Todo el mundo le veneraba como un Dios. Y el Señor le dice, ve a Faraón
y háblale y yo pondré mi palabra en tu boca y tú serás Dios a Faraón. Te pondré por encima de Faraón, te pondré por encima de Satanás. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Porque quiero decirte una cosa, cuando el hombre pecó, tenemos que ir al principio. Siempre me gusta regresar al principio cuando tengo que hacerlo. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Elohim, desobedeció a Hashem, le desobedeció a Dios, el hombre al caer del lugar de donde Dios lo había puesto, escúchame bien esto, el hombre así había sido puesto en alto, había sido puesto por encima de toda la creación. Dios lo había puesto como mayordomo de todo lo creado. Él era allí el especial tesoro de Hashem. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, a Elohim, cuando el hombre desobedece a Dios y obedece a Satanás, le entrega a Satanás toda la autoridad, todo el poder que él tenía, de tal manera que Satanás se había caído, que ya el Señor lo había echado fuera de su presencia por su rebelión, por su rebeldía. Satanás que había caído al engañar al hombre, entonces él se encumbra y el hombre cae. Y entonces el hombre al caer queda fuera de la presencia de Dios, de tal manera que Satanás se siente Dios. Aquí el Señor le dice, ve, habla con Satanás, con Faraón, y le dice, entonces Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia de Faraón y dile, Yahweh ha dicho así. ¿Cómo ha dicho Yahweh? Así. Esa es la palabra. Yo no te puedo decir lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que la palabra del Señor dice. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esa ha sido la orden de Dios para Satanás. Suelta la humanidad. Suéltala para que me sirva. Suéltala. Es una orden. Pero Satanás se ha ensoberbecido y se ha rebelado y no la suelta. Y aquí dice el Señor, libro de Yehurot, libro de Hechos, capítulo 7, versículo 7. Mira lo que dice el capítulo 7, versículo 7. A mí me gusta, acuérdate, siempre tú lo sabes bien, nosotros lo sabemos bien, los que hemos estado meditando la palabra, es que nosotros cogemos Antiguo y Nuevo Testamento, Tanaj y Brit Hadashah. Cogemos los dos testamentos o los dos pactos y los estamos analizando para poder entender que el antiguo pacto o el pacto hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob no cambia con el pacto que el Señor hace con el resto de la humanidad en Hamashiach. No cambia, es el mismo, sigue siendo el mismo, no cambia, no deja de ser. La palabra de Dios es eterna, Él no cambia, Él dice, yo Yahweh no cambio. Él no ha cambiado. Para aquellos que creen que el Antiguo Testamento ya no es para nosotros, están errados. El Tanaj o Antiguo Testamento sigue siendo para nosotros una palabra de poder, de autoridad y que tenemos que escuchar. Ahora mira lo que dice el Señor en Hechos 7:7, libro de Yehudot, dice, mas yo juzgaré. Escucha bien esto. Mas yo juzgaré, dijo Hashem, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Que dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora cuando leemos Yehudot capítulo 7, estamos viendo a un hombre llamado Esteban que está dando testimonio de lo que Dios había dicho a Abraham. Y había dicho, mira, tu pueblo va a estar en esclavitud durante 400 años. Fueron más de 400 años que estuvo el pueblo de Israel en Misraim. El pueblo de Israel en Egipto. Fueron más de 400 años, pero fueron 400 años de esclavitud. Acuérdate que cuando ellos llegan allí a Egipto, a Misraim, ellos no llegaron como esclavos.
Llegaron como reyes, llegaron como príncipes, se les dio lo mejor de la tierra de Misraín, de lo mejor de la tierra de Egipto, pero el Señor tenía un propósito a llevar a Israel a Egipto, porque allí él empezaría a mostrar su poder y su plan de salvación para con la humanidad. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Él dice, yo juzgaré a la nación. Yo juzgaré el reino de Satanás. Acuérdate, esto es muy claro. Yo juzgaré a la nación de la cual serán siervos. ¿Cierto? Él juzgará el reino de Satanás. Cuando en su manifestación y en su reino, él vendrá y Satanás, dice la palabra del Señor, será atado por 1000 años. En el tiempo del reinado milenial de Jabachía, cuando él venga con poder y gloria a regir las naciones con vara de hierro y a desmenuzarlas como vasija de alfarero, cuando las venga a regir con rectitud, con justicia, con paz, cuando ya el hombre no se preparará más para la guerra, sino que se convertirán las armas en herramientas de arado y serán 1000 años de paz. Satanás estará allí. El Señor dice, yo juzgaré. Va a estar allí y para luego ser sentenciado allí al fuego eterno, que es la muerte segunda, donde será lanzado Satanás y sus ángeles. Y todos aquellos que acepten, que prefieran servir al enemigo antes que al Señor. El Señor nos está dando a nosotros una oportunidad de salvación. Y eso lo iremos viendo más adelante. Entonces, número 1, el Señor le está diciendo al enemigo, le está dando una orden al enemigo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora, ya es el primer punto. El segundo punto que voy a tocar es, dice el Señor, castigaré todos tus territorios, todas las potestades de Satanás, todos los dominios, todos los principados, todas las huestes de enemigos serán castigadas por el Señor. Y dice el Señor del versículo 2 al 4, quiero que leas allí en el libro de Shemot o libro de Éxodo capítulo 8, versículo 2 al 4, dice de la siguiente manera: y si no lo quisieras dejar ir, le está diciendo el Señor a Hasatán, le está diciendo el Señor a Faraón, le está diciendo el Señor al adversario, si no lo quisieras dejar ir, he aquí yo castigaré con Seferdayim, con ranas, todos sus territorios. Y el río criará Seferdayim, ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, bendito el nombre del Señor, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas, las sefardayim, subirán sobre ti, sobre todo tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dice el Señor, castigaré todos tus territorios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, aquí encontramos que el Señor le está hablando a Satanás. Mira, yo voy a empezar a voy a empezar a castigar todos tus territorios. Voy a castigar todo lo que todo tu reinado, todo. Acuérdate que el Señor en su palabra hay una parte donde el Señor nos dice que despojando a los principados y a las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él despojó a los principados y a las potestades, pero dice: castigaré tus territorios, castigaré a todos aquellos que no quieran hacer la voluntad del Abacados, aquellos que no quieran hacer la voluntad, actuar conforme a la palabra de Dios, serán
castigados. El Señor nos está llamando. El Señor dice que en su palabra dice: con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. El Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado al arrepentimiento, a hacer teshuvá, a buscar su rostro. Y aquí voy a estar mirando lo que dice la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Voy a mirar aquí en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ahorita no recuerdo el versículo. Bendito el nombre del Señor, el capítulo. Pero dice la palabra del Señor: mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, bendito el nombre del Señor, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Escucha esto: con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Los infieles son los que no han querido escuchar la palabra del Señor, los que se han rebelado, los que no han querido entregarle su vida al Señor. Esos son los infieles. Ahora que el Señor no está hablando de un infiel, no está hablando de una persona que no conoce al Señor. Dice que el Señor nos está hablando de un siervo, bendito el nombre del Señor. Voy a ver si lo puedo encontrar dónde es que está. Gloria a Dios. Pero hay una parte, creo que está en Marcos, que el Señor le dice que lo pondrá con los infieles. No recuerdo el texto, pero mira, aquí dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Gloria a Dios, tarda en venir. Y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Entonces, mira lo que el Señor dice aquí en su palabra. Dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. ¿Quién es el siervo? El Señor dice: ¿quién es el siervo y fiel? Que cuando el Señor venga lo vaya haciendo así. Ahora, aquí el Señor nos está hablando de personas que han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebemelech, Adonai Yahshua Mashiach. Han sido llamados como siervos, como abadim. Somos siervos. Aquí no hay nadie más que nadie. En la presencia del Señor, todos, absolutamente todos somos siervos. Bendito sea el nombre del Señor. Baruch Hashem. ¿Por qué razón? Porque aquí el que manda, el que tiene la autoridad, el que tiene toda la autoridad es el Señor. Cuando el Señor pone siervos o abadim, cuando el Señor pone un abad o un siervo sobre, para que empiece, para que alimente, escúchame bien esto, para que alimente al rebaño, no lo pone para que gobierne el rebaño. Hay una diferencia en alimentar, en pastorear, en dirigir, en enseñar, a gobernar el rebaño. Hay pastores, hay siervos, abadín, deberían ser abadín, deberían ser abad, deberían ser siervos, debería ser un siervo, debería ser eso, un siervo. Pero cuando el Señor lo pone como siervo, esta persona se levanta, se exalta, se siente superior a los demás. ¿Por qué razón? Por la razón de que de pronto tiene mayor conocimiento de la palabra del Señor, por la razón de que de pronto estudió en un instituto, en un seminario, en una universidad bíblica, tiene un doctorado en Biblia y teología, y entonces ya está por encima, de tal manera que ya dejó de ser un siervo para llamarse doctor, o para llamarse reverendo, o para llamarse apóstol, o para llamarse como se quiera llamar, profeta. Se levantan, se exaltan, se creen superiores a los demás, y el Señor no nos ha llamado a nosotros para que nosotros nos pongamos por encima del rebaño, sino por el contrario, nosotros estemos en medio del rebaño. De tal manera
que el siervo tiene que estar en medio del rebaño, preocupándose por alimentar el rebaño, preocupándose por darle la palabra, preocupándose por edificarlos, preocupándose para que estas personas crezcan saludables, para que estas ovejas del Señor crezcan saludables, se fortalezcan y puedan también ser siervos en la presencia del Señor. De tal manera que tiene que estar a la altura del rebaño, no por encima, no por encima del rebaño. No puede caminar por encima de las ovejas. No puede creer que es el dueño de las ovejas, no lo es. Pero entonces hay personas que siendo puestos como siervos a Badín, entonces se creen dueños. Se creen dueños del rebaño y empiezan a golpear a los criados, a los otros siervos, a los otros abadín, a los otros miembros de la congregación y a las criadas. Amén, dice aquí. Y a comer, y a beber, y a embriagarse. Empezar a tomar, a enriquecerse de una manera injusta, de una manera se enriquece con lo que no le pertenece y empieza a comer y a beber y a embriagarse y empieza a sentirse el rey de la creación, el rey, el consentido del Señor y que tiene todo el poder porque es hijo del rey de reyes y el señor de señores y ahora el Señor lo puso ahí, pero no lo puso como hijo, lo puso como siervo. Dios lo puso como siervo. Dice, vendrá el Señor, vendrá Adonai, el Adoni, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Esto es poderoso. El día que no espera. Y a la hora que no sabe. Porque es que el día y la hora nadie la sabe. El día y la hora, nadie sabe el día y la hora cuando vendrá el Señor. A arrebatar su iglesia, a levantar su quejila, a levantar su congregación. Nadie sabe el día y la hora cuando el Señor venga a pedir su vida. Hoy estamos, mañana desaparecemos. Hoy estamos llenos de vida, mañana nos puede coger en esta noche o en este momento, en cualquier momento, un ataque al corazón y se acabó y hasta la bye bye y se fue el hermano o se fue la hermana. Hoy estamos, ahora estamos, pero podemos dejar de estar. Entonces, aquí dice el Señor, dice que vendrá la hora que no, al día que éste no espera y la hora que no sabe. Acuérdate de esto, ni el día ni la hora sabemos nosotros cuando nos vamos. Nosotros no estamos esperando morir esta noche. No estamos esperando morir en este momento. ¿O quién está esperando morirse? Aún en su vejez, aún en una cama de enfermedad, ¿quién está esperando morirse? No está esperando morirse, no espera, no espera, no sabe el momento en que el Señor lo venga a llamar. No lo sabe, no espera ni lo sabe. Y dice aquí, y lo castigará duramente, duramente. ¿Por qué duramente? ¿Por qué el Señor castigará duramente a este siervo, a este abad? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que el Señor le castigue duramente? Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo. No lo hizo. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, será castigado con mayor severidad que aquel que sin saber hacer lo bueno lo hace. El Señor va a llamar a estos siervos que se levantan sobre el rebaño y los pondrá con quienes, con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Los que no han querido aceptar el señorío de Cristo. Aquellos que no han entregado su vida al Señor, que han endurecido su corazón y que están en medio del reino de las tinieblas, en el territorio de Satanás, en el reino de Satanás. Aquellos que no han querido ablandar su corazón, enternecerse al llamado de la palabra de Dios cuando el Señor le está diciendo, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Que no han querido, que se han endurecido, que le han vuelto la espalda al Señor y no quieren. El Señor dice, castigaré tus territorios, castigaré
no solamente a los que están afuera, sino que a los que estando adentro son parte tuya, que se cuelan, que entran escondidamente, introducen herejías dentro de la iglesia, dentro de la quejida, dentro de la congregación. Entonces, esos que se introducen encubiertamente, el Señor los conoce muy bien. El Señor los conoce muy bien. Y el Señor los va a llamar en el día que ellos no esperan y la hora que no saben. Y a esa hora, entonces ellos tendrán que darle cuenta al Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor los castigará. ¿Por qué? Porque entraron encubiertamente, porque decían que eran hijos de Dios, pero eran lobos rapaces que se estaban devorando el rebaño. Castigaré todos tus territorios. El segundo, el otro punto que tengo, que quiero compartir es cuando el siervo la cuando el siervo obedece, escucha esto, cuando el siervo obedece, Hashem actúa. Cuando el siervo obedece, Hashem actúa. Cuando yo obedezco la palabra de Hashem, del Señor, de Dios, de Elohim, entonces Él actúa de acuerdo a mi obediencia. Amén. Dice la Biblia, alguien decía que las bendiciones están sujetas a la obediencia. Cuando el siervo obedece, Hashem actúa. Dice el versículo 5 y 6 del libro de Shemot o libro de Éxodo, capítulo 8, de la siguiente manera. Y Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir Sefardayim, ranas, sobre la tierra de Egipto, sobre Jarex de Misraim. Dice, extiende tu vara, extiende tu mano con tu vara. La vara que el Señor le ha dado, esa vara es la vara de autoridad, esa es la vara allí que nos habla del sacrificio de Hamashiach. Y dice sobre los ríos, sobre los arroyos y estanques para que haga subir ranas, Sefardayim, sobre la tierra de Egipto. Sobre los lugares que producen, de los cuales debería producir vida. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, de Misraim, y subieron ranas, Sefardayim, que cubrieron la tierra de Misraim, la tierra de Egipto. Mira esto. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué le dice el Señor a Moshe? Dile a Aarón. ¿Quién es Aarón? El profeta. ¿Quién es Moshe? La voz de Dios. Es el representante de Dios, el que estaba señalando al Mesías, al libertador, al que nos daría la libertad del pecado y de la muerte, el que nos daría la libertad de Hasatán. Y le dice, dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y arroyos y estanques para que haga subir Sefardayim sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron Sefardayim que cubrieron la tierra de Egipto. Subieron ranas. ¿Por qué subieron las ranas sobre la tierra de Egipto? ¿Por qué salieron de los ríos, de los arroyos, de todo fuente de agua? ¿Por qué salieron? ¿Por el poder de Aarón? No, no por el poder de Aarón. ¿Por qué el Señor actúa cuando nosotros oramos? ¿Por qué el Señor sana cuando oramos por sanidad? ¿Por qué el Señor bendice cuando oramos por bendición? ¿Por qué el Señor libera cuando oramos por liberación? ¿Por nuestro poder? No, no era el poder de Aarón. Era el poder de Hashem a través de la obediencia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Obedecer para que Hashem actúe. Dice el Señor en Marcos 11:24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mira lo que dice el Señor Jesús, por tanto os digo que todo, ¿qué dice? Todo
lo que pidiereis en oración, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero ahora, ¿cómo lo voy a recibir? ¿Por qué va a venir? Por mi obediencia. El Señor dice en su palabra en Marcos 16:15, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, las besuras Cajeulá. El que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no cree será condenado. Y luego sigue diciendo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos a los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes y no les dañarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿Por qué? Porque es el poder de Elohim. Porque estoy en obediencia. No quiere decir con eso que entonces, como el Señor me dice que tomaré serpientes en las manos y no me van a hacer daño, no me van a morder, entonces me vaya yo por ahí a buscar serpientes para que no me muerdan. No, también el Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es algo que puede ser por una casualidad, como pasó con Saulo de Tarso, con Pablo, cuando él está tomando hojas, ramas de hojas allí en la isla de Malta para echar en el fuego, para calentarse, y en el momento en que recoge las ramas, las hojas, sale de en medio de las ramas una culebra y se le prende al brazo, y él sacudiendo la echa al fuego. Dice, mucha gente dice, este hombre es un homicida, porque escapando del mar, la naturaleza no lo deja vivir porque vino una serpiente y se le enredó en la mano. ¿Lo picó? No. No lo picó, la Biblia no dice que lo haya mordido. Y entonces ellos esperan, o si lo mordió no lo sé, pero ellos esperan que entonces que Pablo se hinche y se muera. Pero como no pasa nada, entonces cambian de opinión diciendo dioses en forma humana han venido a nosotros. Entonces aquí lo podemos entender, la palabra del Señor actúa de acuerdo a nuestra obediencia. O sea, yo obedezco y el Señor actúa. Yo obedezco, el Señor obra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si mis palabras permanecen en vosotros, o si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Permanecer. Es que la palabra del Señor permanezca en mí. Es obedecer. Es entregarle mi voluntad al Señor. Obedecer. Sencillo. Obediencia. Cuando el siervo obedece, Hashem actúa. Amén, gloria a Dios. Ahora, sigo adelante, vamos a seguir adelante en este tema. Dice, el otro punto es el enemigo, escúchame bien esto, el enemigo no puede contrarrestar el poder de Hashem. El enemigo no puede contrarrestar el poder de Hashem. Versículo 7 al 8 dice lo siguiente. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas, sefardayim, sobre la tierra de Misraim, sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moshe y Aarón y les dijo, orad a Yahweh para que quite la rana del sefardayim de mí, de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Yahweh. Aquí nosotros leyendo la palabra del Señor así ligeramente y leemos este punto, entendemos que los magos y los hechiceros vinieron y con sus encantamientos hicieron venir ranas, efectivamente, pero era la voluntad de los magos y de los hechiceros hacer venir ranas. Seguramente que no. ¿Por qué razón? Porque las ranas ya estaban por toda la tierra de Egipto. Lo que ellos pretendían era hacer que las ranas se fueran. Pero cuando vienen los hechiceros con sus encantamientos a querer sacar las sefardayim, las ranas de Egipto, lo que hacen es que vengan más ranas sobre la tierra de Egipto. Vienen más ranas. Satanás no puede tener el poder de Dios, no puede contrarrestar el poder de Hashem. Satanás
pretende quitarle valor al sacrificio de Hamashiach, al sacrificio de Cristo en la cruz del Gólgota. Quiere quitarle importancia. Ha querido minar la fe de los creyentes, diciéndoles, por un lado, que Jesucristo, que Rebbe Melech Adonai Yeshua Hamashiach no es Elohim, no es Dios, que él fue creado por el abacados, que cosas por el estilo. Quieren hacer minar la emuná, la fe del creyente, para que el creyente no adore a Hamashiach, no adore a nuestro Señor Jesucristo. Otros vienen como, voy a ser un poco claro, estos son los testigos de Jehová, los mal llamados testigos de Jehová, le enseñan a sus seguidores que Jesucristo o que Rebbe Melech Adonai Yeshua Hamashiach no es Dios. Así de sencillo, que fue creado por Dios. Eso es una mentira del diablo, porque el diablo quiere minar. Luego vienen los otros, los musulmanes, diciendo que Jesucristo, que Rebbe Melech Adonai Yeshua Hamashiach no murió en la cruz, sino que porque tenía poder hizo que vieran a un hombre inocente, a un pobre diablo por ahí, y que los hizo ver como si fuera Hamashiach, y que lo crucificaron para el otro. Como si Jesús, Rebbe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, hubiera hecho esto. Entonces quieren minar, pero a pesar de que quieren minar la fe del creyente, no puede. Un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero talmid de Hamashiach, no se deja mover fácilmente de la fe, de la emuná. Cree. ¿A quién cree? Al hombre no. A la religión tampoco. Un verdadero discípulo de Cristo cree a la palabra del Señor. Esa es a la que cree. Un verdadero discípulo no se deja mover fácilmente de la fe. Un verdadero discípulo escudriña la palabra. Un verdadero discípulo medita la palabra. Un verdadero discípulo obedece la palabra. Y cuando hay un verdadero discípulo escuchando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, no lo mueven del lugar donde está, de la roca de la salvación. Y puede entender que Jesús de Nazaret, Rebbe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, es Dios hecho carne, es Emmanuel, es Yahweh con nosotros, es el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. No se deja mover. ¿Por qué? ¿Quién lo enseña? ¿Quién enseña que Jesús es Dios? ¿Quién enseña que Yahshua es Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña que Jesús, que Rebbe Melech Adonai Yeshua es Dios. Y si la Bebar de Hashem, la palabra de Dios me lo enseña, yo lo creo. Entonces, un verdadero talmid o un verdadero discípulo de Cristo no se deja mover fácilmente. Satanás no puede. Mira, el versículo 13, capítulo 13, versículo 10 del libro de los Hechos o Yeburot dice lo siguiente. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Si quieres saber lo que estaba sucediendo allí en Hechos 13, capítulo 13 de Jeburot, que había Shaul, el apóstol Pablo, le estaba predicando al procónsul allí en la isla de Malta. Pero había un mago llamado, creo que también era Simón, como el otro, no me acuerdo. Había un mago que se oponía al mensaje del evangelio. Se oponía y no dejaba que Pablo, que Shaul enseñara la palabra, que le enseñara la palabra allí al procónsul. Mira lo que dice, yo lo voy a leer un poquito más atrás para que lo tengas claro. Allí versículo capítulo 13 dice la siguiente manera. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo lleno del Espíritu Santo, bueno, hay atrás, dice: habiendo atravesado, versículo 6, toda la isla hasta Pafos, se hallaron a cierto mago falso profeta llamado Bar Jesús, que significa hijo de Jesús.
que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé a Saulo, deseaba oír la palabra de Hashem, oír la palabra de Dios, oírla de Hashem. Y entonces llamado Bar Jesús, o hijo de Jesús, que también dice que Limas es como se traduce el nombre, entonces trataba de apartar al procónsul de la fe. Pero entonces es cuando Pablo le dice, oh hijo del, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Cómo se hacía llamar él? Bar Yeshua, Bar Jesús, hijo de Jesús, Bar Yeshua. Él decía que era discípulo, que era hijo de Jesús. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo viene y le dice hijo del diablo. Tú no eres hijo de Yahshua, tú no eres hijo de Jesús, tú eres hijo del diablo. Y dice la palabra del Señor que Pablo o Shaul allí en ese momento le dijo aquí que oscuridad caerá sobre ti. Y ese momento el hombre quedó ciego. Dice por un tiempo. Por un tiempo. ¿Qué intentaba Satanás a través de Limas el mago? Contrarrestar el poder de la palabra, pero el enemigo no puede. ¿Qué procuraban hacer los hechiceros de Misraín, de Egipto, allí cuando el Egipto se llenó de ranas? Sacar las ranas de Egipto, y en vez de sacarlas se llenaron más de ranas. Entonces el enemigo no puede contrarrestar, y aquí vamos a terminar ya con este punto. La de Bar, todavía no, la de Bar de Hashem es firme. La de Bar de Hashem es firme. La palabra de Dios es firme. Mira lo que dice versículo 9 al 11. Dice de la siguiente manera, voy a ampliar aquí para poderlo leer mejor. Dice, y dijo Moshe a Faraón, dígnate. Oh, tremendo. Dígnate a indicarme, gloria a Dios. Espérate un momentico, yo me voy a volver un tricito, porque aquí no sé si lo leímos completamente. Sí, amén. Amén. Ya Faraón le dijo que lo dejaría. Y dijo Moshe a Faraón, dígnate a indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas, las sefardayim, sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moshe respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Yahweh, nuestro Elohim. Y la rana, las sefardayim, se irán de ti, de tu casa y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Faraón se dio cuenta en ese momento que él no podía contra el poder de Dios. Él, que se consideraba Dios, se dio cuenta que había un verdadero Dios que era superior a él. Satanás sabe que hay un verdadero Dios superior a él, aunque él se considera Dios, aunque él se considera poderoso, aunque él considera que tiene el poder sobre la faz de la tierra, él sabe que hay un verdadero Dios que tiene todo el poder. Aquí Faraón entonces se da cuenta que no puede contra el poder del Señor, y le pide a Moshe y a Aarón que le saque las ranas, y Moshe le dice, dígnate a indicarme cuándo. Dime el tiempo, dime la hora, dime el momento en que tú quieres que yo ore al Señor por ti y por tus siervos, por tu pueblo. Que ore por ellos, no para que se salve Satanás, porque Satanás no se va a salvar. No porque se salvara Faraón, porque Faraón tampoco se salvó. No para que se salvara los infieles, porque los infieles no se salvarán. Sino para mostrar el poder de Dios, y que la de Bar de Hashem, la palabra de Dios, es firme.
te voy a mostrar que Dios no cambia. Él va a hacer lo que tú le has pedido que haga. ¿Qué dice? Y dice el versículo, capítulo 24 de Mateo, versículo 35, dice lo siguiente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué dice la palabra? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Hachén es firme. La palabra de Dios es firme. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios ha dicho se cumplirá, nos guste o no nos guste. Dios ha dicho que está establecido para los seres humanos, para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Dios ha dicho por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dios ha dicho porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que Dios ha dicho. Pero Dios no solamente nos está diciendo a nosotros, nos está hablando de condenación. Sí, estamos bajo la misma condenación. Claro que estamos bajo la misma condenación, pero el Dios, nuestro Señor, no quiere que nosotros que nosotros perezcamos, que nosotros muramos por causa de nuestras transgresiones. Mira lo que dice, voy a terminar así con este punto, es Hashem da tiempo para Teshuvah. El Señor nos da tiempo para arrepentir. Hashem da tiempo para Teshuvah. Versículo 12 al 14 dice lo siguiente manera. Entonces salieron Moshe y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moshe a Jehová tocante a las ranas, a las sefarbayim, que había mandado a Faraón. E hizo Yahweh conforme a la palabra de Moshe, murieron las sefarbayim de las casas de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Dios el Señor le da el tiempo de que se arrepienta. ¿Qué había dicho? El Señor le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese fue el mandamiento que el Señor dio. Esa es lo que la orden que el Señor le da a Faraón, le da a Satanás. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y como tú no quieres dejarlo, yo te voy a mostrar que tengo poder, que tengo autoridad. Se lo voy a mostrar no para que tú lo veas, porque ya Satán ya sabe que el Señor tiene autoridad. Es para que el pueblo se dé cuenta que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, para que el pueblo pueda entender que el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás, para que el pueblo pueda entender que el Señor tiene poder y que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, el Malhut Hashem, se ha acercado. Arrepentíos, hagan Teshuvah y crean en el evangelio y crean en las besuras de Jehová. Arrepiéntanse en hacer Teshuvah o arrepentirse. Para aquellas personas que no saben lo que significa arrepentirse o hacer Teshuvah, es volverse a, vuélvanse a. Ustedes van por un camino que les parece derecho, pero su fin es un fin de muerte. Ustedes creen que el camino es bueno, pero el camino es un camino que los está llevando a la perdición. Arrepiéntanse, están en caída libre, están bajando a toda velocidad por un abismo sin fondo. El Señor dice, antes de que ustedes caigan, vuélvanse, regresen, vuelvan a mirarme y vengan a mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, ha dicho el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nos volvamos, que hagamos Teshuvah. Eso es arrepentirse, eso es volverse a. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor está llamando
aquellos que aún no le han entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, no lo han recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, que están en caminos no rectos, sirviendo a los ídolos, sirviéndole a las imágenes, sirviéndole a Satanás, sirviéndole a la hechicería, sirviéndole a la idolatría, sirviéndole a la masonería, sirviéndole a todas estas cosas, a los vicios, al alcohol. Esas personas que están alejadas de Dios, el Señor los está llamando para que vuelvan su mirada hacia Él, se arrepientan y crean en el Evangelio y que haya para ellos salvación. Si en este momento tú aún no le has entregado tu vida al Señor, acuérdate que el Señor vendrá el día que no esperas y a la hora que no sabes por tu vida. Vendrán a pedir tu vida y la pregunta es: ¿a dónde voy a pasar la eternidad? ¿Estoy preparado? Si yo muriera en este momento, si tú murieras en este momento, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Quizás muchos de ustedes digan: es que Dios no existe. Quizás muchos de ustedes digan: es que cuando uno se muere se acabó todo. Permíteme decirte que Dios sigue existiendo a pesar de que tú digas que no existe. Permíteme decirte que a pesar de que tú digas que que cuando tú te mueres todo se acabará, hay un lugar donde tú tendrás que presentarte. Y allí no tendrás excusa para decirle: Señor, yo no creí en ti. Señor, yo no creí en que hubiera vida después de la muerte. Allí no tendrás excusa porque el tiempo es aquí y ahora. Este es el tiempo de arrepentirse. Este es el tiempo que el Señor ha escogido para que no te condenes, para que no te vayas a una eternidad sin Él. Eso es lo que el Señor quiere. El Evangelio de Dios es un evangelio de amor, porque Dios es amor. Pero permíteme decirte que Dios también es fuego consumidor. O lo recibes o lo rechazas. Recibes el regalo de Dios que Dios el Padre hizo al enviarnos a Dios el Hijo para que muriera en la cruz del Calvario y tomara el lugar que te corresponde, o lo rechazas. Si lo recibes, tendrás vida eterna. Si lo rechazas, tendrás confusión perpetua. Esa decisión la tomas tú. El Señor dice en su palabra: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el tiempo aceptable, esta es la hora de salvación. El Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no lo has recibido, yo te invito a que lo hagas, a que hagas una oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Solamente tienes que decirle en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, limpia mis pecados, borra mis rebeliones. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que el Señor ya está en tu corazón y Él ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. Tres recomendaciones quiero darte antes de terminar esta meditación. Es: número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Y haré tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades, con tus propias palabras. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número dos, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios, la Biblia, a partir del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número tres, si te es posible, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje del Evangelio completo del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador.
donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de oración, de este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Llevarejeja Adonai bismereja, Yael Adonai paná beleja bijuneja, Yis Adonai paná beleja beyashem, leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu programa, una palabra y eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos, shalom barajá, y gracias por habernos acompañado en este precioso programa.